Un pastor con una familia perfecta. Se ponían firmes y ni se movían. La palabra clave es control. Una esposa que desaparece en plena noche. A la comunidad le costaría muchísimo entenderlo. Y una hija que sabe más de lo que puede decir. La historia era una locura. Después de tantos años de secretos, ¿podrán los investigadores encontrar a un demonio que se oculta a la vista de todos? A primera hora de la mañana del 5 de diciembre de 2004, en un barrio tranquilo de Mobile, Alabama, el pastor Anthony Hopkins da una noticia terrible a sus 6 hijos y 2 hijastras. Su madre, Arlitha Hopkins, de 36 años, les ha abandonado. Anthony se sentó con sus hijas y les explicó que su madre les había abandonado. Se había ido a California, había conseguido un trabajo de costurera para una persona famosa y no iba a volver. La familia de Arlitha, en Georgia, está conmocionada ante su repentina desaparición. Intenta contactar con ella muchas veces, pero al parecer Arlitha no quiere que la encuentren. Los miembros de la familia intentaron ponerse en contacto con ella en varias ocasiones, pero al llamar a los números que les habían dado, o bien les decían que el número ya no estaba operativo, o ella no respondía a los mensajes que le dejaban. No contestaba ningún mensaje de los que le enviaban. Así que durante todo ese tiempo en que intentaron ponerse en contacto con ella, nunca tuvieron noticias de Arlitha. Para los que conocen bien a Arlitha, no tiene sentido. ¿Por qué iba a querer abandonar lo que, al parecer, es una vida perfecta? Arlitha Best se crió como una niña temerosa de Dios en una pequeña ciudad de Georgia. Tenía un sueño: casarse con un buen hombre y formar una familia en una comunidad cristiana. Tras un primer matrimonio fallido, parece que el sueño de Arlitha por fin se cumple cuando conoce a su alma gemela, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins conoció a Arlitha en Georgia y se casaron en 1994. Arlitha tenía 2 hijas de un matrimonio anterior. Anthony las adoptó y empezaron a tener hijos en común. Al cabo de 10 años, Arlitha y Anthony tienen 5 hijos más, y la familia se muda de Georgia a Alabama. De ahí a Luisiana, y otra vez a Alabama, para que Anthony pueda cumplir su sueño de convertirse en predicador. En 2001, Anthony obtuvo el certificado de pastor de la Iglesia de Dios de Santidad en Mobile y empezó a predicar en varias iglesias del condado de Mobile. La popularidad de Anthony como pastor itinerante aumenta rápidamente y pronto colabora la familia entera, formando un grupo de gospel con Arlitha como cantante principal. La familia la formaba un grupo de chavales con mucho talento. Cada uno tocaba un instrumento. También eran cantantes estupendos. Viajaron por la región sureña cantando en distintas iglesias. Y los chavales parecen perfectos, tanto en el escenario como fuera de él. Los niños iban pulcramente vestidos y siempre eran muy amables y educados. Nunca se portaban mal en la iglesia. Se sentaban en la fila de delante en orden según la edad. Los feligreses pensaban que los niños eran algo raros, porque la mayoría de los niños suelen jugar. Pero estos se comportaban como soldados. Decían que eran soldados perfectos porque incluso en la iglesia se ponían firmes y ni se movían, a menos que una de las niñas mayores les diera permiso. En 2004, después de ir de una iglesia a otra por todo el sur, la familia Hopkins se instala definitivamente en un vecindario de Mobile. Mobile está situada en la bahía de Mobile, en la costa de Alabama. Creo que en Mobile y la zona del sur de Alabama, las iglesias tienen un papel importante en la comunidad, en las familias. Allí la espiritualidad es una parte esencial de la vida diaria.
Parece el lugar ideal para criar al nuevo miembro de la familia. Un niño. Es un vecindario muy unido. Todas las familias se conocen bastante. Charlan, se sientan en el porche e incluso se reúnen para comer juntas al aire libre. Buen vecindario. Pero nadie conoce de verdad a la familia Hopkins. Fuera de la iglesia, son muy reservados. Los niños incluso están escolarizados en casa. Los vecinos empiezan a murmurar que hay algo raro detrás de esa fachada ideal. Y la misteriosa desaparición de Arliza no hace más que aumentar los rumores. Cuando los feligreses de Mobile sienten curiosidad por la desaparición de la esposa del pastor, él les da una extraña explicación. Los niños escuchan horrorizados. Anthony dijo a los fieles que Arliza era de Georgia y la había llevado allí para que diera a luz a su último hijo y que ella había muerto durante el parto, así que la había enterrado allí, en Georgia. Los parroquianos están desconsolados por la pérdida del pastor Hopkins, pero sus hijos no saben qué creer. Los niños estaban confusos, porque él les había dicho que su madre se había ido a California y ahora afirmaba que había muerto en el parto. Anthony les dijo que era por respeto a su madre, porque eso sonaría mejor que decir que les había abandonado. Las semanas siguientes a la desaparición, Anthony sigue al pie del cañón como padre abnegado. Sigue educando a sus hijos en casa e insiste en que continúen interpretando música gospel. Cuando Arliza desapareció, la gente tenía muy buena opinión de Anthony por ser un padre viudo que criaba 8 hijos en solitario. Unos niños que tenían tanto talento y que fuera capaz de controlar él solo a los 8 críos. Por supuesto, su hijastra Shailene, de 16 años, le ayuda mucho. La hija mayor, Shailene, asumió todos los deberes de una ama de casa. Era la responsable del cuidado de los niños y se encargaba de alimentarles, vestirles y educarles. Y también era la responsable de asegurarse de que las vidas de todos ellos siguieran adelante. Los meses y luego los años transcurren sin noticias de Arliza, sin nadie que se cuestione su extraña desaparición. Sin embargo, aunque las cosas parecen normales a primera vista, un horrible secreto latente conmocionará a todo Mobile cuando salga a la luz. Tres años después de la misteriosa desaparición de Arliza Hopkins, sus 8 hijos siguen tratando de lidiar con su ausencia. Y la que más lucha es su hija mayor, Shailene. Una mañana de principios de 2008, una vecina, Caroline Kelly, ve a Shailene en un campo cercano a su casa. Ese día en concreto hacía fresco fuera. Shailene caminaba por la calle sin zapatos y llevaba pantalones cortos. Caroline sintió lástima. La invitó a casa para que entrara en calor y le dio una manta para que se tapara. Shailene tenía 19 años y le dijo a la vecina que se había escapado porque se había peleado con su padre. Después de pasar un rato en casa de Caroline, Shailene dice que se va a casa para solucionar las cosas. Caroline cree que el incidente no es más que una disputa familiar. Sin embargo, 2 semanas después, la chica aparece otra vez. Shailene corrió a la casa de la misma vecina y cuando llamó a la puerta estaba llorando. Caroline ve que Shailene tiene arañazos y cardenales en los brazos y en el cuello. Caroline le preguntó a Shailene qué estaba ocurriendo, qué le pasaba. Shailene le dijo que estaba embarazada. Cuando Caroline le preguntó quién era el padre, le contó que era un tipo de Atlanta. Pero Caroline insistió en saber qué le pasaba de verdad. Shailene le contestó:
Es mejor que no sepa lo que me pasa. Shailene da a entender que Anthony está furioso por el embarazo. Pero el teléfono suena antes de que pueda explicar nada más. Anthony llama a casa de la vecina y habla con Shailene. La vecina coge el teléfono y escucha la conversación. Anthony le dice a Shailene que todo lo hacía con el corazón en la mano y que la quería y que deseaba que le dijera que ella también le quería. Caroline sospecha que está pasando algo muy malo en casa de los Hopkins. Pero nada puede prepararla para la bomba que Shailene está a punto de soltar. Después de que la vecina siga presionándola para que le hable del embarazo, ella le cuenta que su padrastro Anthony es quien la ha dejado embarazada. Horrorizada, Caroline insiste en llamar a las autoridades. Pero Shailene se niega. Caroline le dio un ultimátum. Le dijo que si quería quedarse en su casa, tendría que hablar con el pastor o con la policía. Shailene sugiere hablar con el pastor. El pastor es de otra iglesia de la localidad y conoce a Anthony. Al pastor le cuesta creer lo que le cuenta Shailene. Conoce a Anthony y sabe cómo es. Así que no puede creer que haya hecho algo así. En vez de ofrecer su apoyo a la joven, la llama mentirosa. Le dijo que ya había tratado antes con muchas hijastras y que cuando estaban disgustadas con su padrastro, solían inventarse historias sobre lo que él les había hecho y no quería volver a meterse en un aprieto. En ese momento, Caroline se enfadó con el pastor y le dijo que se suponía que era un hombre de Dios y que era su deber guiar a la chica por el camino correcto para que tomara las decisiones adecuadas. Pero él siguió insistiendo en que no quería saber nada de todo el asunto. Entonces Caroline se pone en contacto con el Centro de Protección de Menores de la Policía de Mobile. Hacia las 12:40 del mediodía recibí una llamada de una vecina de Anthony Hopkins que me informó de que la hija de Anthony estaba en su casa y que le había dicho que mantenía relaciones sexuales con su padre. Le pregunté cuántos años tenía la hija y tenía 19, pero dedujimos que las relaciones se habían producido antes de que tuviera 18 años y le aconsejamos que viniera para interrogarla. Lo que se va desvelando es una historia muy perturbadora. Nos sentamos y la interrogamos y acabó hablándonos sobre las relaciones sexuales con su padre. Empezaron cuando tenía unos 11 o 12 años. Y continuaron a partir de entonces hasta que cumplió los 19, momento en que la dejó embarazada. Anthony se justificaba diciéndole a Shailene que no pasaba nada, que podían hacerlo, que estaba en la Biblia, que lo leyera. Anthony le dijo a Shailene que la quería y que Dios la aprobaría, y ella estaba confusa. Él usaba la Biblia para manipularla y hacerle creer que lo que hacían estaba bien. Escogía ciertas partes de la Biblia, se las leía e intentaba convencerla de que lo que hacían era correcto. Y Shailene podría no ser la única víctima de Anthony. A continuación le pregunté sobre sus hermanos, si creía que había abusado sexualmente de alguno de ellos, y nos dijo que creía que su segunda hermana también había mantenido relaciones sexuales con su padre, pero no tenía nada que lo demostrara. Había empezado a fijarse en su hermana Tawanda. Recordaba que la miraba del mismo modo que cuando quería acostarse con ella. Es una dinámica familiar profundamente retorcida. En un momento dado, creemos que Shailene está celosa de Tawanda porque Anthony le presta más atención que a ella y porque, ahora que está embarazada, él ya no está interesado en ella, sino en la hermana. Ahora que los secretos más oscuros de la familia Hopkins por fin empiezan a desvelarse, los investigadores tienen dudas. ¿Arliza abandonó a la familia porque sabía que se producían los abusos?
¿O hay algo aún más siniestro que sigue oculto en el hogar de los Hopkins? Más de 3 años después de que Arliza Hopkins supuestamente abandone a su marido Anthony y a sus 8 hijos, la hija mayor, Shailene, revela a la policía que está embarazada de su padrastro. Shailene proporciona a las autoridades detalles de la relación sexual prolongada que ha mantenido con Anthony. La entrevista ya casi había terminado. Me había contado todo sobre el contacto sexual entre ella y su padre, y me había dicho antes que su madre había muerto. Parece que la historia no puede empeorar hasta que el agente Michael Shavers indaga un poco más. El agente hace una pregunta inocente e improvisada. La respuesta que obtiene sugiere un crimen de proporciones bíblicas. Y le pregunté, bueno, dime cómo murió tu madre. Y me dijo, creo que mi padre la mató. Es una historia tan estremecedora que el agente tiene que preguntarse si es real o ficticia. La historia era una locura increíble. Tenía muchos detalles y dudabas de si ella podía inventarse algo así. Le pregunté dónde estaba el cadáver de su madre y ella me contestó que estaba en la casa. Shavers va en busca de pruebas que respalden la tremenda afirmación de Shailene. Entonces me dirigí a mi despacho para examinar los registros informáticos, intentando encontrar información de la señora Hopkins. Comprobamos su carné de conducir, que había caducado en 2005 y no se había renovado. Y examinamos todas las bases de datos y no logramos encontrar ningún registro de Arliza desde 2005. Shavers se pone en contacto de inmediato con el agente Ken Queenie de la sección de homicidios. Al principio, cuando oímos la historia, nos pareció muy extraña. Nunca habíamos oído algo parecido, pero teníamos que ir al lugar y verificar su historia. Después de que me hablara de la muerte de su madre, acabé escribiendo una orden de registro y me dirigí a casa del juez Michael McMahon. Él no había oído nunca algo así y solicitó que le llamáramos para decirle si habíamos encontrado el cadáver en la casa. Cuando llegan, no hay nadie en el domicilio. Acabamos entrando por la puerta de atrás con la orden de registro. La víctima nos dio las llaves. Miramos por toda la casa y en cada una de las habitaciones. Estaban muy limpias y ordenadas. Las camas estaban hechas, los zapatos alineados en renglones perfectos bajo las camas. Había escritorios, pero no había juguetes. Anthony está fuera de la ciudad, predicando y actuando con sus otros 7 hijos, pero su influencia se percibe en todas y cada una de las habitaciones. Yo había sido veterinario militar y aquella casa estaba organizada como un campo de entrenamiento. Las habitaciones estaban listas para pasar revista, como los dormitorios donde vivíamos. Habían instalado literas. Las cómodas y los escritorios estaban alineados en orden. Incluso las bicicletas de los niños estaban en fila de la más alta a la más baja. Y las pelotas estaban ordenadas en un rincón por colores. Todo tenía un estilo militar. La palabra clave es control. Algunas personas tienen la necesidad de controlar todos los aspectos de su entorno, y eso incluye a su familia. Shailene muestra a los agentes una puerta cerrada con llave. Al abrir la puerta, vimos como las moscas se amontonaban junto a la entrada. Se percibía el olor de un cadáver en descomposición. No cabía duda. Había algún cuerpo. La policía no tarda en descubrir lo que está buscando. Era un pequeño congelador blanco envuelto con cinta adhesiva para sellarlo. Lo que me hizo parar a pensar que... Vaya, pues sí, se está haciendo realidad.
El contenido del congelador parece sacado de una película de terror. Se veía una masa en el congelador, aunque en aquel momento era difícil saber de qué se trataba. Se podía mirar dentro, por un lado, y realmente se distinguía una mano. Era increíble que dentro del congelador hubiera un cadáver. El corazón se me puso a 100. Fue como si me dijera, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Los agentes llaman al doctor John Krolikowski, médico del Departamento Forense de Alabama. Queríamos asegurarnos de que seguíamos el protocolo adecuado. Así que trasladamos el congelador entero con su contenido al centro forense de Mobile para examinarlo. Incluso en el laboratorio no resulta fácil extraer el cadáver del congelador. Fue muy complicado porque había mucho material aislante, así que no podíamos sacarlo sin más. El bloque estaba pegado al interior del aislante, por lo que tuvimos que usar unas pinzas hidráulicas y sacarlo con mucho cuidado para no introducir nada en los restos ni causar heridas, para poder examinar el cadáver cuando se hubiera descongelado. Una vez descongelado, el historial dental confirma que se trata de Arliza Hopkins. Pero el forense no puede determinar cómo murió. A continuación, examinamos el material óseo y pedimos a los expertos en ese campo que determinaran si había marcas o heridas de arma blanca o cualquier lesión que pudiera ayudarnos. Y proseguimos con aspectos como el ADN y otros análisis de ese tipo. No pudimos determinar la causa específica de la muerte. Pero el hecho de que hubieran metido a la persona en el congelador era muy raro y extremadamente sospechoso. Ahora la policía sabe que Arliza nunca se fue de viaje a California y que nunca fue a casa de su familia en Georgia. En cambio, esta madre abnegada y miembro querido de la comunidad ha pasado más de 3 largos años en un congelador. Pero ¿por qué tuvo un final tan espeluznante? En ese momento trajimos a hematólogos del Departamento Forense de Alabama que pulverizaron todas las habitaciones con luminol para detectar manchas de sangre. En efecto, el luminol revela rastros de sangre antigua en la chimenea del dormitorio principal. Y no es lo único que esta sustancia química saca a la luz. También rociamos la habitación de Shailene en busca de rastros de semen y detectamos algunos rastros en las sábanas, que recogimos como prueba. Al continuar con la búsqueda de pruebas, la ayudante del fiscal del distrito, Ashley Rich, se da cuenta de una pista extraña. Mientras íbamos de una habitación a otra, vimos muchas fotos de la familia, pero Arliza no aparecía en ninguna de ellas. Se trataba de la madre, de una parte importante de su vida, y no había ni una sola foto, ni una prueba en absoluto de que Arliza hubiera formado parte de aquel hogar. Al final encontramos las fotos de la familia con Arliza en un bolso de lona, en una caravana en la entrada para coches de la casa, muy bien guardadas en un armario. Se trata de un acto deliberado de Hopkins. Un esfuerzo morboso por eliminar ante los niños cualquier representación simbólica de su antigua esposa. Al no tener las mismas fases de desarrollo cognitivo que los adultos, los niños olvidarán con más facilidad la presencia de su madre en la casa. Desde el momento en que me llamaron a la escena del crimen, fue dificilísimo entender que algo así hubiera ocurrido en nuestra comunidad. A medida que descubríamos más detalles sobre lo que realmente había sucedido en aquella casa, supe que a la comunidad le costaría muchísimo
El equipo forense ha confirmado el increíble relato de Shailene sobre el abuso sexual y el asesinato. Ahora los investigadores quieren conocer el resto de la historia, pero a medida que van llegando al fondo de la cuestión, las cosas solo se vuelven más perversas. Los investigadores de Mobile, Alabama, han descubierto a Arlitha Hopkins, la esposa del predicador Anthony Hopkins y madre de 8 hijos, muerta en un congelador doméstico. Ahora quieren saber cómo fue asesinada y por qué. A regañadientes, Shailene, la hija de 19 años y víctima a su vez, revela lo que ocurrió aquella noche de hace 3 años y medio. La noche de la espantosa pelea, Arlitha había visto tras la puerta a Anthony tocando y manoseando a Shailene, su hijastra mayor. Arlitha echa a Anthony de casa, le expulsa de sus vidas y cierra la puerta con llave. En ese momento, Arlitha fue junto a Shailene y le preguntó si quería irse con ella o quedarse allí con su padre. Shailene estaba tan angustiada que no podía escoger ninguna de las opciones porque no quería que la familia se deshiciera. Después de que Arlitha echara a Anthony de casa, le dijo a Shailene: prefiero morir a dejar que alguien abuse de ti. Esas palabras perseguirán a la joven para siempre. Más tarde aquella noche, Anthony llama a la ventana de Shailene. Ella vio a la única persona que conocía como figura paterna. Vio al hombre que la había criado, pero también era el que la manipulaba, el que le estaba haciendo un lavado de cerebro, el que usaba la Biblia para conseguir que hiciera cosas horribles que a ella no le parecían ni buenas ni correctas. Ahí estaba junto a la ventana y ella quería mantener a la familia unida, quería asegurarse de que permanecerían juntos. Así que Shailene le deja entrar en casa otra vez. El hecho de que fuera una víctima no significa en absoluto que rechazara necesariamente a su padrastro como padre. Y es probable que la relación de control que él tenía sobre ella le infundiera cierta lealtad que conservaría pasase lo que pasase. Anthony asegura a Shailene que arreglará las cosas con su madre. Cuando le deja entrar en casa, Arlitha lo oye. Va a la habitación de Shailene y aporrea la puerta. Y le grita a Anthony que se largue, que no tiene derecho a estar ahí. Al final, Anthony sale y mete a Arlitha en su habitación de un empujón. Les dice a los niños que se queden en sus cuartos y que no salgan hasta que él les avise. Luego vuelve a la habitación de Arlitha y los niños solo oyen golpes, cosas que caen y muchos ruidos confusos en el dormitorio. Anthony y Arlitha estaban discutiendo, peleándose, se oían muchos gritos en el dormitorio. Shailene estaba en otra habitación y oía la discusión y la pelea. Oyó un golpe sordo, corrió a la habitación para asegurarse de que el bebé estaba bien, porque gritaba y lloraba. Era un bebé muy pequeño, y cuando entró en la habitación vio a su madre en el suelo. Se dio cuenta de que su madre estaba pataleando, como si se estuviera quedando sin aire, y gritaba ¡socorro! Lo último que vio fue a su padre de pie, inclinado sobre la cabeza de Arlitha, que yacía en el suelo de la habitación. Anthony ordena a Shailene que salga del cuarto, así que ella coge al bebé y sale corriendo. Cuando llega junto a sus hermanos, se ha hecho el silencio en la casa. Shailene intenta calmar a los niños y hacer que se duerman. En cuanto lo consigue, Anthony entra y le dice que su madre ha muerto. Afirma que él ha estallado y que Dios quiere que limpien todo eso y que mantengan a la familia unida.
La historia es escabrosa, pero aún le falta mucho para acabar. Sobre todo porque se desconoce el paradero de Anthony Hopkins. Lo único que sabe Shailene es que su padrastro y sus hermanos están actuando fuera de la ciudad. Los investigadores están decididos a traerle a casa de inmediato. Anthony Hopkins había pedido un préstamo para pagar el coche que conducía, así que la compañía de crédito había instalado un dispositivo de localización GPS en el vehículo para localizarlo si tenían que recuperarlo. Usamos ese dispositivo para encontrarle. La policía de móvil sigue la pista de Anthony hasta una iglesia a unos 100 kilómetros de la ciudad, en una zona aislada de Jackson, Alabama, en cuyo interior se oye música gospel. Entré en el vestíbulo por la parte delantera de la iglesia y allí me fijé en unas puertas batientes que daban a la capilla. Así que miré por una rendija entre las puertas y vi a Anthony Hopkins dentro. Anthony no tiene ni idea de que la fiesta ha acabado. Me corría la adrenalina, estaba muy excitado. Queríamos atrapar al tipo, pero también estaba preocupado porque los niños estaban allí y se podía producir una situación con rehenes. Así que ordené a los agentes que mantuvieran las posiciones unos momentos hasta que fuera seguro. Cuando los niños vuelven a los bancos, la policía actúa. Entré por las puertas batientes y cuando recorrí el pasillo todo quedó en silencio. Fui hasta Anthony Hopkins y le pregunté si ese era su nombre. Cuando me contestó que sí, le puse las esposas de inmediato y le arresté. La reacción de los feligreses no es la que espera Baguette. Los fieles se pusieron a gritar, a chillar, a aplaudir y a decir aleluya, alabado sea Dios, mientras le llevaba fuera de la iglesia. Y me pareció que casi se alegraban de que le estuviera sacando de allí. Sacaron a Anthony por la puerta principal, le cachearon y él preguntó, ¿qué he hecho? Le miré y le dije, no lo sé, señor Hopkins, quizá tenga algo que ver con el cadáver que tiene en el congelador. En ese momento, el agente entrevé por primera vez el lado oscuro del pastor. Y de inmediato se quedó paralizado y al cabo de muy pocos minutos preguntó si podía hablar con su hija mayor y le dije que no iba a hablar con nadie más. El agente Kent Queenie lleva a Hopkins de vuelta a Mobile. No le hice preguntas, pero parecía que él solo quería hablar de sus hijos, que dónde estaban, que cómo estaban, que les quería, que nunca abusaría de ellos. Pero no hizo ni una sola pregunta sobre su esposa Arliza. No nos preguntó qué tenía que ver eso con Arliza. Solo siguió preocupándose por los niños. También llevan a los hijos de Hopkins a la comisaría. Los niños eran educados y muy amables. Les pregunté si querían algo para comer y todos miraron a la mayor de las hermanas que estaba allí y contestaron que no querían nada. Al final nos llevamos a la hermana mayor para hablar con ella y nos dijo que sabía que su padre era incapaz de hacer algo así y negó que hubiera algo entre ella y su padre en aquel momento. Interrogué a Tawanda y negó cualquier acusación de abuso sexual. Negó que su padre pudiera llegar a pensar en ella de ese modo. Dijo que Shailene debía de haber mentido, porque su padre nunca haría algo así. Con Anthony y su hijastra Tawanda negando las acusaciones de abuso sexual, los agentes se enfrentan a un caso de la palabra de él contra la de ella. Vuelven a centrar la atención en Shailene y se disponen a formularle la gran pregunta. ¿Cómo sabía que su madre estaba en el congelador? El predicador de Alabama, Anthony Hopkins, ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato por la muerte de su esposa, Arliza. El 5 de abril de 2010, empieza el juicio en Mobile. Al no tener la causa de la muerte, la fiscal, Ashley Rich, sabe que el caso podría suponer una batalla muy difícil. Su arma más importante es el testimonio de Shailene sobre la noche en que murió su madre.
Bajo juramento, esta adolescente temerosa de Dios revela aún más detalles de su inquietante historia. Anthony le dijo a Shailene que Dios quería que limpiaran todo aquello y que tenían que seguir juntos como una familia para convencerla de que debía ayudarle a trasladar el cadáver. Anthony envolvió el cuerpo de Arliza con una manta. Shailene entró en la habitación y vio el cuerpo de su madre. Anthony le pidió a Shailene que le ayudase a llevarlo al coche. Entonces conduce hasta una zona boscosa de la ciudad vecina de Semmes, Alabama. La dejó en mitad del bosque. No la enterró, solo la dejó allí en la oscuridad. Más tarde, esa misma noche, a Anthony le preocupa que un animal pueda encontrar el cadáver. Le pide ayuda a Shailene otra vez para trasladar los restos de su madre. Así que regresaron a Semmes a buscar el cuerpo y puso un cubo de basura a cada lado del cadáver para que si alguien miraba no se diera cuenta de lo que había. La llevaron a Jackson, donde la enterraron en un cobertizo tras la vieja iglesia donde vivían antes, en una tumba poco profunda. Cuando Anthony estaba enterrando el cuerpo detrás de la iglesia, vino un vecino y le preguntó qué hacía. Le contestó que estaba buscando algo en el cobertizo y el vecino no descubrió que en realidad estaba enterrando un cadáver. Tras varias noches en blanco, siente pánico de que su secreto salga a la luz. Y con razón. Mientras estaba enterrado en la tumba poco profunda de Jackson, el cadáver empezó a hincharse y a desenterrarse, y Anthony volvió al lugar donde lo había enterrado. Anthony y Shailene trasladan los restos de Arliza por última vez a un lugar que está bajo su control. La trajeron de vuelta a Mobile, donde compró un congelador, aunque Shailene no sabía dónde. Era un congelador pequeño y le pidió que le ayudara a meter a su madre dentro. Una vez en casa se dio cuenta de que era bastante pequeño y tendría que meterla a presión. Así que saltó encima del cadáver hasta que cupo en el congelador. Puede resultar incomprensible que Shailene colabore en el perturbador complot de su padrastro y que mantenga el asesinato de su madre en secreto durante casi 4 años. Pero los expertos testifican que Shailene y sus hermanos sufrían abusos y manipulaciones de forma sistemática. Aislando a los niños del mundo exterior, aumentaba la capacidad de control que tenía sobre ellos. Por consiguiente, hacía lo que quería con ellos. Los testimonios de los demás hermanos revelan toda una vida de opresión. Solía dejarlos en la posición de flexión de brazos durante varias horas seguidas. O usaba la técnica de los brazos en cruz, en la que mantienes los brazos en alto durante horas para castigarlos. Anthony controlaba a esos niños a través de la Biblia y de la iglesia. Y los manipulaba para que hicieran lo que quería, diciéndoles que eso era lo que Dios querría que hicieran, que eso era lo que la Biblia decía que hicieran. Los insultaba, los maltrataba y usaba la manipulación religiosa para conseguir que hicieran lo que creía que deberían estar haciendo. Al infundir miedo en los niños, se obtiene poder y control sobre ellos. Esto permite al individuo conseguir lo que desee, tanto si es tranquilidad y silencio, como si es satisfacción sexual. Lo que esos niños sufrieron cuando su padre mató a su madre fue terriblemente doloroso, pero fue aún más doloroso cuando el caso llegó a juicio y la hijastra mayor tuvo que testificar y contar con exactitud a la comunidad lo que había pasado en aquella casa. Tuvo que revivir los detalles de lo que le había pasado a su madre exactamente, de cómo la habían enterrado y luego desenterrado y enterrado otra vez.
Fue sumamente traumático para ellos que toda la comunidad supiera hasta el último detalle de lo que había pasado en aquella casa a manos de su padrastro. Esas son cosas que oyes en la tele. Fue espeluznante y horrible. ¿Qué sucedió cuando se fue la luz durante la tormenta de hace varios años? ¿Por qué nadie olió nada? Eso es lo que yo pensaba. No sé, quizás yo era rara, pero si hay un cadáver en descomposición, lo normal sería olerlo. Queríamos asegurarnos de que en el juicio convencíamos al jurado de los actos horrorosos que había cometido ese hombre para poder encerrarle todo el tiempo posible y que no pudiera volver a hacer daño a nadie. El 21 de mayo de 2010, tras 1 hora y media de deliberación, el jurado declara a Anthony Hopkins culpable de asesinato, violación, sodomía, incesto y abusos sexuales. Es condenado a cadena perpetua. Fue y sigue siendo uno de los crímenes más extraños y espectaculares que se recuerdan en la ciudad. Un hombre que se proclama a sí mismo profeta y evangelista. Un hombre que viaja por las iglesias de la zona afirmando predicar la palabra de Dios. Es acusado de matar a su propia esposa y de guardar el cadáver en un congelador durante 4 años. Una de las principales preguntas que surgieron fue ¿cómo pudo Arliza Hopkins estar muerta durante 4 años sin que nadie que no fuera de la familia se diera cuenta o informara de que llevaba desaparecida todo ese tiempo? Interrogar a un par de pastores y comprobar que ni se habían dado cuenta de que Arliza había desaparecido de repente de sus vidas me afectó bastante. Y yo no quería oír el sermón de ningún predicador. No es que aquello debilitara mi fe en Dios, sino más bien mi fe en el hombre. Por fin libre de su padre, Shailene intenta dejar atrás el pasado y llevar una vida normal. Ha buscado asesoramiento psicológico y ha conseguido aclarar mucha de la manipulación que sufrió. Está criando a su hijo y es una joven fantástica que ha superado las adversidades y que está haciendo un gran trabajo para asegurarse de que su entorno y el entorno en el que educa a sus hijos sea sano y normal.